neonatal es un programa que se está impartiendo a nivel nacional, con decreto supremo y todo lo demás, ¿no? Sobre todo para lo que es el MINSA, en los cuales, como se han visto casos de niños con hipotiroidismo, con niños que aumentó la incidencia de sordera y de ceguera en recién nacidos, muy aparte de las complicaciones que puedan tener los prematuros. Entonces se inició este tipo de tamizaje neonatal que se está implementando hace poco tiempo acá en el país, que ya se realiza a nivel de otros países y es un indicador también de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud y de la OMS, ¿no? Entonces, en el año 2013, según el decreto supremo, se aprobó el catarata congénita. Esas son las patologías doctora, que se realizan cuando nosotros hacemos este tipo de tamizaje. Doctora. ¿Perdón? Disculpe, se dejó de compartir las diapositivas. ¿Compartir? Ya la puse, compartir. Sí, se dejó, recién ahorita se dejó de compartir, se salieron. Sí, qué raro. ¿No? Dejar de compartir. A ver. Ahora. No me sale a mí todavía. ¿No se ve? ¿Están viendo las diapositivas? No. Yo no, doctora, no sé si mis compañeros lo estarán viendo. Pero si estaba... A ver, un ratito. No se ve. Ciérralo un ratito el micro. Creo que la señal no es muy buena acá tampoco. Ya, ¿ahora ven las imágenes? Sí, doctora, ahora sí se está viendo. Ya, ok, bueno. Estoy en el hospital, entonces también es un poco difícil esto, ¿no?
Bueno, acá solamente como histórico, tenemos que en Costa Rica fue una década de los 90 donde se realiza el mayor descarte de enfermedades que también se hacen en nuestro país, pero inclusive otras 13 pruebas desde el 2004. Nosotros en realidad solamente hemos empezado con esta que se está mencionando, ¿no? Después en el 2005 se incluyeron análisis de anemias hereditarias para detectar 6 tipos de defectos o de hipoglobinopatías, enfermedades caracterizadas por la alteración de la hemoglobina. Estos son datos de Costa Rica, que prácticamente es donde hemos sacado, nos hemos tenido como base para este programa. ¿Qué es y para qué sirve? El tamizaje neonatal es una muestra de sangre que se toma mediante una punción en el talón del bebé recién nacido y permite el diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades metabólicas, donde están incursionadas también las hipoglicemias, las hipocalcemias, ¿no? Y las hiposmagnesiemias, las hipos y las hiper, que pueden ocasionar daños irreparables durante su crecimiento si no son detectadas a tiempo. Estas enfermedades se caracterizan por alteraciones en el funcionamiento normal de algunos procesos bioquímicos, causando un daño orgánico permanente, así como alteraciones en su desarrollo si no se identifica y trata de forma oportuna y especializada. Esta prueba es fundamental y permite detectar tempranamente en los neonatos daños que pueden ser irreparables y pueden afectar su crecimiento y desarrollo con el diagnóstico precoz. Acá tenemos, por ejemplo, qué es y para qué sirve, ¿no? Ya lo hicimos, el tamizaje neonatal es una muestra de sangre que se toma en la punta del talón. Estas donde se van a tratar de definir o descartar distintos tipos de enfermedades que van a tener una alteración en el crecimiento y en el desarrollo del recién nacido. Vamos a tener el diagnóstico temprano. Estas enfermedades se caracterizan por alteraciones en el funcionamiento normal de algunos procesos bioquímicos, causando el daño orgánico permanente, así como alteraciones en su desarrollo si no se identifica y trata de forma oportuna y especializada. Cuando tenemos un resultado positivo de esta prueba, que se realiza generalmente dentro de los primeros 15 días del recién nacido, hasta los 15 días del recién nacido, entonces hay un seguimiento, ¿no? Para este tipo de si es que sale alterado, ¿no? Mental. Hiperplasia suprarrenal congénita, descompensación y shock. Fibrosis quística, obstrucción severa, fenilcitoanuria, toxicidad y daño cerebral, y galactosemia, lesión hepática y daño cerebral. Estos también están muy relacionados con los trastornos del metabolismo, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La mayoría de los bebés afectados pueden llevar una vida normal y saludable si la enfermedad se diagnostica oportunamente y se inicia pronto el tratamiento. Acá tenemos, por ejemplo, cuándo se debe hacer el tamizaje al bebé. La muestra de sangre que se toma con una punción en el talón del recién nacido se obtiene al momento del alta, o sea, a los 3 días de nacido, ¿no? Cuando los médicos especialistas consideran que tanto la madre como el bebé pueden regresar a casa en circunstancias normales. El tamizaje neonatal debe realizarse dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento. Por eso es que le dan más o menos, por ejemplo, a los 7 días, ¿no? Donde tienen que, se los reúnen para ponerles la BCG y donde se realiza el tamizaje. Los resultados del tamizaje, todas estas pruebas de tamizaje se mandan a una unidad especial. Y esta unidad evaluadora es la que nos dice si hay algún tipo de alteración o no, sobre todo de la parte del examen bioquímico, ¿no? Donde hay especialistas como endocrinólogos, pediatras, neumología, gastroenterología, cardiología, oftalmología, otorrinolaringología, genética
nutrición. La muestra la toma enfermería, por si acaso. ¿Para qué eso es solicitado? Es solicitado para detectar enfermedades graves que no permiten el normal funcionamiento de los procesos bioquímicos en el cuerpo y que complicaría además el desarrollo del bebé, provocando daños orgánicos que podrían afectar el riñón, hígado y cerebro, entre otras afecciones. Cuando es solicitado, se realiza en todo recién nacido en forma temprana y en el momento del alta hospitalario o luego de las 60 horas de vida, con la excepción de los prematuros, que nacen antes de los 9 meses, en quienes se realizan estos exámenes a los 7 días de vida o a las 49 semanas de edad gestacional corregida, ¿no? Entonces, a todo recién que se descarta el hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetoanuria y la fibrosis quística. El hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetoanuria, fibrosis quística, galactosemia, adicionalmente a otros estudios. Acá tenemos, por ejemplo, en el hipotiroidismo congénito también, ¿qué cosas los que tenemos? Hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetoanuria, fibrosis quística y galactosemia, ¿no? Comprende generalmente todo lo que es el descarte de este tipo cuando tomamos la muestra de sangre. El tamizaje neonatal incluye, cuando sale positivo sospechoso, se repite la prueba, por si acaso. Por eso es que ustedes ven acá varios tipos de exámenes que se hacen, ¿no? Entonces, en el ampliado incluye análisis de 65 enfermedades, perfil de acetocaminas, ¿no? Perfil de aminoácidos y desórdenes detectados por otras tecnologías. Esto ya es un proceso que se realiza dependiendo si se encuentra o no algún tipo de patología o sospecha de hipotiroidismo. El programa de tamizaje neonatal generalmente lo comanda el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Es el programa que incluye el instituto donde, por lo general, ellos son los que es el centro de referencia de todo tipo de tamizaje, ¿no? Neonatal. Acá tenemos, por ejemplo, quienes lo forman, el dosaje que se hace, todos los procesos que se realizan para realizar el tamizaje. La norma técnica de salud del MINSA es para descartar, como ya le hemos mencionado, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetoanuria y fibrosis quística. El tamizaje de la hipoacusia congénita, el tamizaje neonatal de la catarata congénita también, ¿no? Acá tenemos lo que es la atención integral de la salud neonatal, establece la aplicación de los siguientes procesos, o sea, aparte de tener todo lo que es el tamizaje, viene lo que es el contacto piel a piel, ¿no? Apenas nazca el recién nacido, tenemos que hacer este tipo de contacto. Y también, un ratito, por favor. ¿Qué cosa? ¿La sífilis? Ah, esta cosa. Gracias. El contacto piel a piel, perdón, disculpen, el contacto piel a piel y lo que es la lactancia materna exclusiva, ¿no? En los cuales, por ejemplo, son unos programas que se están dictando, que se están fortaleciendo a nivel del MINSA, y que es para todos los hospitales, centros maternos, en realidad para todo lo que es Ministerio de Salud y Seguridad Social y todo lo que es las Fuerzas Armadas. Todos son unos programas generales para todos
que lo están comandando el Ministerio de Salud. Por ejemplo, ¿qué es lo que pedimos para hacer en el laboratorio? Tenemos el apellido del neonato, la historia, la fecha de nacimiento, fecha y hora de toma de muestra, es muy importante, ¿no? El laboratorio de procesamiento deberá entregar el cargo firmado y sellado con la fecha y hora de recepción de la muestra, correspondiente para la sede de procedencia. O sea, todo esto va hacia un centro especial para hacer lo que es el tamizaje neonatal metabólico, que le llamamos porque es de sangre, ¿no? Del metabolismo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las muestras bien tomadas. Estas son muestras diluidas con halo de hemólisis, muestras coaguladas, muestras sobresaturadas. Son la calidad de las muestras, ¿no? Entonces, lo mejor es, lógicamente, las muestras bien tomadas. Inicia con la apertura de los sobresellados, verificando la coincidencia de la relación de los neonatos con las muestras recepcionadas. Tenemos que tener muy en cuenta los nombres de los recién nacidos, la descripción de ellos, la identificación, perdón, para poder saber qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que a quién le estamos tomando la muestra, ¿no? Para no tener ningún tipo de equivocación. El reporte de resultados se realiza en la evaluación o control de calidad propia del laboratorio, ¿no? La validación de los resultados se realiza a través de observación de los datos según el rango considerado como normales, indeterminados o sospechosos y positivos. La emisión de los resultados estará en función a la validación realizada. Resultados negativos, se emite el informe correspondiente. Resultados indeterminados o sospechosos, se solicita una nueva muestra para verificación o confirmación del resultado. Resultados positivos, se repite la muestra en sangre de talón y en el caso de hipotiroidismo se le tomará una muestra en suero para dosaje de TSH, T4 libre y T4 total para confirmación. Eso está en relación también a las enfermedades congénitas del hipotiroidismo para descarte del hipotiroidismo. Lógicamente, si vamos a tener un antecedente para hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, madre con hipotiroidismo en tratamiento, si tenemos un recién nacido que nos está produciendo ictericia, sobrepeso, que luzca letargado, poca reacción al estímulo, por intolerancia oral, siempre pensar también y que tenga hernia abdominal, ¿no? O hernia abdominal, entonces sospechar posiblemente de las características de que podríamos estar frente a un cuadro de hipotiroidismo. A veces no lo tenemos muy presente cuando recién nacen los recién nacidos, pero sí en los controles podemos darnos cuenta de esa patología, ¿no? Más que nada se relaciona el hipo. El hiper no es tan manifestante, se puede decir, ¿no? El hipo uno lo capta o lo diagnostica en los primeros meses de vida del recién nacido. Por eso es que hay los controles que se toman, o los controles neonatales, que son pues a los 7 días, a los 15, al mes, y todos los meses se le controla al recién nacido hasta que tenga el año o cumpla los 6 meses de vida, ¿ya? Sobre todo a los 6 meses. Y si es de riesgo, es un recién nacido de riesgo, es un recién nacido que ha tenido problemas, se le controla hasta el año. Por ejemplo, los prematuros, los pequeños para edad gestacional, los recién nacidos asfixiados, aquellos que han tenido tratamiento antibiótico, los displasia broncopulmonar. Toda esa gama de recién nacidos con problemas, los controles que le hacemos es hasta el año de vida. Muy bien, acá tenemos el tamizaje neonatal de la hipoacusia congénita. Como digo, como le he manifestado, pues estos son programas que se están dando desde hace más o menos unos 5 años, ¿no? O 10 años que se está realizando y uniformando criterios. O sea, no somos tan, se puede decir, tan tempranos en esto, ¿no? O sea, no es que recién hace poco que se está haciendo este tipo de tamizaje. Lo que pasa es que recién se está uniformando, recién se está
dirigiendo a que ya tenga la base de decreto supremo, como lo digo, para que sea obligatorio a nivel del Ministerio de Salud y que todos los hospitales o toda la población, todos los recién nacidos sean evaluados y se les realice este tipo de prueba. Entonces, el tamizaje auditivo, por ejemplo, es para descartar hipoacusia congénita, detectar alteraciones de la audición, hipoacusia congénita, en la etapa neonatal. La detección clínica de los problemas de hipoacusia congénita en recién nacidos y lactantes no es factible realizar llegándose a identificar la sospecha de déficit auditivo. Alrededor de los 2 años de edad, con la repercusión que esto genera en el desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo. O sea, miren lo importante que es para poder descartar si tiene sordera o hipoacusia, ¿no? Tranquilo, que no esté llorando porque si no, no va a salir bien. Entonces mandamos estas sondas auditivas y hay en el aparato se puede decir, sale como una lucecita, como un clic que dice que si está oyendo o no, ¿ya? Ese es el tamizaje neonatal. Cuando tenemos la sospecha, por ejemplo, no siempre es igual en ambos oídos, ¿no? Puede ser que tenga hipoacusia derecha y en el izquierdo esté perfecto. Entonces, ¿qué se hace? Al mes se le vuelve a repetir la prueba, ¿no? Al mes del recién nacido. Ya si sale con alguna patología, pasaría a otorrinolaringología, donde se realizan mayores pruebas para comprobar si es hipoacusia o sordera congénita. Tamizaje neonatal de hipoacusia congénita. El procedimiento, acá está, ya lo están, espérense un ratito, pero que está muy pequeño. Ya, la prueba de emisiones otoacústicas tiene una sensibilidad del 95%. O sea, se debe realizar la prueba de emisiones otoacústicas en un ambiente de bajo ruido y mientras la niña o el niño duerme. No se requiere sedación para la prueba. Para la prueba normalmente se requiere 2 minutos para ambos oídos. La prueba de emisiones otoacústicas tiene una sensibilidad del 95%. ¿No? Acá. El método más útil y sencillo para realizar el tamizaje neonatal de hipoacusia congénita. La prueba de emisiones otoacústicas tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%. Es específica. La prueba de potenciales evocados auditivos automatizados tiene una sensibilidad del 97 al 100%, ¿no? Y una especificidad del 86 al 96%. Los resultados, la prueba de tamizaje neonatal para hipoacusia congénita, o sea, las emisiones otoacústicas con sistema automatizado. Las pruebas son 2 resultados. O no pasa la prueba o pasa la prueba, ¿no? Entonces, si acá tenemos, si el resultado no pasa la prueba, el examen de emisiones otoacústicas se realiza dentro del mes. Las complicaciones, generalmente, al no incluir procedimientos invasivos que puedan generar algún efecto adverso a la niña o el niño, la prueba de tamizaje auditivo no reporta complicaciones. ¿No? Entonces, solamente se realiza, o la volvemos a hacer, lógico si tenemos algún tipo de alteración. Acá vamos a tener lo que es, un ratito, tamizaje neonatal, hipoacusia, entonces acá tienen ustedes el algoritmo, el recién nacido, primera otoemisión, pasa el examen, sí pasa, o sea, si pasa el examen, no pasa el examen, segunda otoemisión, pasa el examen, el alta, o si no, consulta a otorrino. Puede ser de alto riesgo, si no pasa, va al alta, si no es así, revisión trimestral, potenciales evocados auditivos normales,
va al alta. Si estos dos van al alta, entonces se deja información a los padres sobre los hábitos, los hitos de audición, habla y lenguaje. Siempre se les informa a los papás para que puedan tener de repente algún tipo más de cuidado o observen la evolución de su recién nacido, de su bebé. Examen de reflejo rojo binocular. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Detectar tempranamente opacidades en los medios del sistema óptico visual, córnea, cristalino, vitrio, asociadas a condiciones como cataratas congénitas o retinoblastoma, mediante la aplicación de un procedimiento a través del cual se evalúa la transparencia de los medios del sistema óptico visual, córnea, cristalino y vitrio. Lógicamente, si vamos a tener una catarata es completamente visible, pues, ¿no? Que tenemos la catarata. El procedimiento también es conocido como test de el neonato se coloca en posición del cúbito, acá lo tienen, donde se acerca la evaluación del evaluador en posición de pie, se ubica de tal modo que quede en el mismo eje visual del menor. O sea, es un fondo de ojo, en realidad. Si se dan cuenta, estamos haciendo un fondo de ojo, ¿no? Entonces, ¿qué se dirige? La luz del oftalmoscopio directo hacia ambos ojos del examinado y se observa a través del mismo, buscando en el área las pupilas en reflejo naranja, rojizo, bilateral y simétrico. En el recién nacido es una prueba indispensable y debe realizarla el profesional médico responsable de la evaluación clínica establecida como requisito para el alta hospitalaria y en ausencia de ellos el profesional de enfermería realizará el examen. Todos los exámenes, la evaluación ortoacústica la realiza el médico. O sea, es el pediatra el que la realiza, salvo el tamizaje metabólico, donde la toma de muestras sí la realiza la enfermera. Pero el fondo de ojo lo realiza el médico, el oftalmólogo. O puede ser de repente un R3. En caso no se cuente con personal, en ese momento ya asumiría lo que es la enfermería, ¿no? O los técnicos para que asuman este tipo de examen. Pero por lo general, como es algo invasivo que estamos viendo, entonces lo ideal es que la realice el médico. Acá vamos a tener, por ejemplo, el tamizaje neonatal de catarata congénita. Normal o vigoroso, no hay ningún problema. Si la tienes, entonces se registra con el C10 y se pone a referencia o interconsulta a un médico oftalmólogo y puede ser que recién nacido esté con alguna patología, ¿no? Si acá, por ejemplo, no hay ninguna evaluación, o sea, no hay, todo está normal, entonces registra C10 y se va a la historia clínica también, ¿no? Acá tenemos el examen del reflejo rojo binocular. Es normal que se detecte el reflejo naranja rojizo, bilateral y simétrico. Esto es normal, ¿ya? Es anormal la ausencia del reflejo, la simetría, así como la presencia de un reflejo de color blanco, leucocoria o pupila blanca o puntos negros en uno o en ambos ojos. Observen, reflejo rojo, acá no lo tienen, ¿no? Entonces, acá es una catarata, acá tiene otro tipo de patología, ¿no? Reflejo corneal, acá tienen el reflejo rojo, acá no lo tienen. El reflejo rojo ausente, pálido o blanco, bueno, es ya una alteración tiene alguna alteración, entonces ya tendría que ir
a ser evaluado por el oftalmólogo para ver qué tipo de patología podría estarse tratando en este recién nacido. Trastornos innatos del metabolismo, bebé normal, bebé flojo. Acá en trastornos innatos del metabolismo tenemos todo lo que es los trastornos metabólicos, todo lo que es, por ejemplo, las alteraciones en cuanto al hipotiroidismo neonatal, todo lo que está en relación con aquellas, su nombre lo dice, ¿no? Metabolismo, o sea, todo lo que conforma, todas las proteínas que nos llevan, o todas esas sustancias que nos llevan a la formación, degeneración o consumo de algún tipo de proteínas por el organismo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cuáles son las fases fisiopatológicas para la clasificación de los errores innatos del metabolismo. Las enfermedades congénitas del metabolismo se producen por un defecto genético que afecta la función de una proteína, lo que conlleva la alteración de la vía metabólica regulada por dicha proteína. Entonces, cuando estamos hablando de esta clasificación de los errores innatos del metabolismo, estamos agarrando una gama de muchas enfermedades, pero que son un poco complejas, en realidad no son tan características, no son tan comunes como para tenerlas, se debe de mencionar, pero no es algo tan común, por ejemplo, como un hipotiroidismo, como una hipoglicemia, como una magnesemia, con una hipocalcemia, ¿no? Por ejemplo, que también tienen que ver con el metabolismo. Estas alteraciones generalmente nos van a afectar lo que es el hígado, el riñón y el cerebro, ¿no? Son los tres órganos blancos por los cuales se va a ver un poco se va a ver las alteraciones cuando tenemos esta deficiencia. También es importante manifestar que se puede caracterizar, no se caracteriza desde que nacen, por eso es que estamos haciendo el tamizaje metabólico neonatal, ¿no? Por eso se hace justamente para descartar este tipo de errores innatos del metabolismo, ¿no? Y también en el primer año de vida, los primeros meses de la evaluación que vamos a realizar en los recién nacidos, nos van a llevar a algún tipo de estas patologías que puedan presentarse, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, las enfermedades congénitas del metabolismo. Tenemos un acúmulo del sustrato. ¿Cuáles son cómo consecuencias se van a producir tres posibles efectos? Un acúmulo del sustrato, un déficit del producto, o sea, las proteínas se concentran, faltan las proteínas, o la vía para la degradación, la utilización, el metabolismo de estas proteínas no es la adecuada, ¿no? Esas son las tres, más o menos los tres medios por los cuales se puede ver alterada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una activación de rutas metabólicas alternativas con producción de metabolismos tóxicos, ¿no? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, daño cerebral, cataratas, ictericia, hígado agrandado, lesión renales, ¿no? Si se le da leche a un lactante galactosémico, por ejemplo, los azúcares de la leche no están metabolizadas, se acumularán y causarán daño al hígado, los ojos, riñones y cerebro. Pero antes de hacer todo ese daño, lógicamente va a haber una intolerancia, va a haber vómitos, va a haber regurgitación de la leche, no va a haber una buena ganancia ponderal, ¿no? Las mamás van a manifestar, por ejemplo, cambiar 3 o 4 tipos de leches o darle leches hasta que llegan a darles la leche sin lactosa, ¿no? Para poder tener mayor tolerancia oral. Por eso es que se insiste y se recalca muchísimo lo que es la lactancia materna. Los errores innatos del metabolismo, que lo tienen acá las siglas, que esto viene en el examen, son enfermedades debidas a un defecto genético, de que resulta una ausencia, anormalidad o anormalidad de una enzima o su cofactor que conduce al déficit o acumulación de uno o varios metabolitos, ¿no? Como lo vimos acá adelante, como lo vimos acá, acúmulo de sustrato, déficit del producto o una activación de rutas metabólicas alternativas. Entonces, como acá tenemos
una acumulación, un aumento de este tipo de enzimas o que no se metabolizan, es lo que lleva a que se acumulen, entonces producen lo que es las alteraciones del metabolismo, ¿no? Es lo más importante en cuanto quería manifestarles en los errores innatos del metabolismo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dentro de lo que es, por ejemplo, el daño cerebral, tenemos la parálisis cerebral, bueno, puede haber retardo de crecimiento, puede haber convulsiones, dependiendo qué tipo de lesión o qué tipo de metabolito, qué tipo de proteína pueda producirse, ¿no? La ictericia generalmente por daño hepático, el hígado agrandado, tiene estos enzimas o proteínas generalmente se detectan ya cuando se hacen los exámenes especializados, ¿no? No es que a todo bebé se le realiza, solamente cuando vemos que hay algún tipo de alteración en el desarrollo del recién nacido, en que vamos a ver estos errores innatos del metabolismo, ¿no? Y es importante también la historia clínica neonatal para saber de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, doctores? Doctora, les pasé las... Doctora, Sí, doctora, parece de que ha quedado claro. ya, eso es lo que ustedes querían, estaban tratando de ver, ¿no es cierto? Sí, doctora, ya, o sea, con lo que nos ha dicho ahorita del tamizaje neonatal, o sea, sí ha sido bastante claro, y ya lo de trastornos innatos, que como, o sea, también me dijo la doctora que era cuestión de mencionarlo.